Hola, bienvenidos a Jornadas de Fe, Catecumenado, video C12. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Historia de la Iglesia. La historia de tu vida refleja los eventos y experiencias que hicieron de ti quien eres. Para saber realmente quién eres, es necesario conocer los momentos más importantes de tu historia. Lo mismo sucede con la Iglesia Católica. Al igual que nuestra historia personal de fe, la historia de la Iglesia es una jornada de fe. Pregunta: piensa en algún evento de tu propia jornada de fe que haya influido de manera decisiva en quién eres ahora. Libertad religiosa. En el 313, Constantino decretó que a nadie le podía ser negada la oportunidad de entregar su corazón a la observancia de la religión cristiana. Edicto de Milán. Los cristianos finalmente podían vivir y proclamar su fe abiertamente. Libres del temor de la persecución, los cristianos tuvieron tiempo para reflexionar en las verdades reveladas por Dios a través de Jesucristo. Muchos grandes pensadores reflexionaron en la forma en que la Iglesia veía a Dios. En este periodo también surgieron algunos cuyo pensamiento se alejaba mucho de lo que Jesús había enseñado durante su ministerio en la tierra. Aparecieron las herejías, las cuales son creencias u opiniones que contradicen directamente la enseñanza oficial de la Iglesia. Una herejía sostenía que Jesús no era Dios y otra que no era humano. Algunos emperadores apoyaron algunas herejías y ejecutaron a los cristianos que no las aceptaban. Incluso con estas dificultades disminuyó el número de mártires, cristianos que morían por su fe, a medida que el cristianismo ganaba mayor aceptación en el Imperio Romano. Los cristianos encontraron nuevas formas de dedicar sus vidas a Jesús. Algunos escogieron ir al desierto para dedicarse a la oración y a la penitencia. Estos hombres y mujeres pensaban que la vida solitaria los mantendría lejos de la corrupción de la sociedad. Las comunidades religiosas se fueron formando conforme la gente se unía poco a poco a estos hombres y mujeres santos. Otros cristianos llevaron su fe a las obras a través de la acción social. Ofrecieron cuidado lleno de compasión a los pobres, a los enfermos, a los moribundos y a los abandonados. Preguntas: ¿qué encontraron los eremitas en el desierto que no podían encontrar en la vida cotidiana? ¿Cómo puedes hacer para crear un espacio similar al desierto en tu vida ordinaria? Escribe tus respuestas. Conquista y caída y confusión. En el siglo V, el Imperio Romano comenzó a colapsar debido a las invasiones de las tribus bárbaras. Los obispos se convirtieron en las únicas autoridades en las que el pueblo podía confiar, no solo para la enseñanza de la fe, sino también para mantener el orden social. Es comprensible que los cristianos de Roma, el inicio, no quisieran tener nada que ver con los conquistadores bárbaros. Al final, los cristianos trabajaron por civilizar y convertir a los invasores. Como misioneros, estos hombres y mujeres trabajaron para llevar la fe a los no creyentes, a menudo a través de obras sociales. Los monasterios y las parroquias se fundaron para llevar a los recién convertidos a un conocimiento más profundo del cristianismo. Los monjes con mayor instrucción ayudaron a enseñar a la gente, mientras las parroquias hicieron del cristianismo el centro de la vida comunitaria. La iglesia prácticamente era la única que atendía a los pobres. Los miembros del clero, funcionarios de la iglesia ordenados, fueron utilizados por los invasores como embajadores y líderes públicos. Surgieron serios problemas como consecuencia de los estrechos vínculos de la iglesia y el poder temporal. Los nobles decidían quiénes iban a ser obispos, eligiendo a menudo hombres que apoyaban sus intereses más que los intereses del Evangelio. Los sacerdotes eran nombrados por los grandes propietarios de la tierra y a menudo tenían poca o nula formación. Muchos miembros del clero y religiosos terminaron por estar más interesados en la posesión de material y en el poder que en predicar la buena nueva. Pregunta: ¿a quién buscas para encontrar luz y verdad en momentos de confusión? ¿De qué forma puede esa persona y organización ser un canal para que recibas la sabiduría de Dios?
Volver a lo esencial. Los siglos XI y XII volvieron al florecimiento de las grandes universidades, de la arquitectura gótica y de excelentes pensadores e intelectuales. Estos siglos trajeron también nuevos problemas a la Iglesia. En el año 1054, un desacuerdo sobre el primado del Papa y sobre cómo hablar del Espíritu Santo en el credo condujo a un cisma o división entre la Iglesia de Oriente ortodoxa y la Iglesia de Roma. San Bernardo y otros hicieron una reforma en las comunidades religiosas, pidiéndoles que volvieran a una vida de oración. La reforma se extendió por toda la Iglesia. Finalmente, el Papa Gregorio VII recuperó para el papado la autoridad de nombrar al clero, prohibiendo que lo siguieran haciendo los nobles. Muchos, quizá la mayoría de los cruzados, fueron motivados por un deseo noble para proteger las citas sagradas del cristianismo durante las cruzadas. También es verdad de que los motivos más básicos, avaricia y deseo de poder, motivaron a algunos de ellos, especialmente a medida de que avanzaban las cruzadas. En una serie de expediciones militares, los cristianos de Europa Occidental intentaron tomar Jerusalén y Tierra Santa de los musulmanes. Mientras que no tuvieron mucho éxito a la larga, se firmaron una serie de tratados que hacen más fácil para los peregrinos cristianos viajar con seguridad a sus citas santas. Si bien las cruzadas siguieron la mayor parte del siglo XIII, la iglesia de esta época también tuvo personajes de gran virtud. San Francisco de Asís y Santo Domingo cambiaron la forma en que se predicaba la fe. Los monasterios preservaron las enseñanzas de la iglesia, pero también perdieron contacto con la gente ordinaria que necesitaba dichas enseñanzas. Francisco Domingo y sus seguidores llevaron el mensaje evangélico a las calles y vivieron pobremente entre las personas. Santo Tomás de Aquino, un sacerdote dominico, fue un importante filósofo y teólogo de esta época. Pregunta: una reforma a menudo conduce a una renovación. ¿Cuándo has experimentado una nueva vida, energía, claridad en tus metas como consecuencia de cambiar tu forma de hacer las cosas? Escribe tu respuesta. Los siglos XIV y XV estuvieron llenos de confusión. Hubo momentos en que 2 o 3 personajes afirmaban simultáneamente ser el Papa. Creció la corrupción entre los líderes de la Iglesia y el poder temporal interfirió todavía más en los asuntos eclesiales. Santa Catalina de Siena y otros personajes importantes hicieron un llamado a la reforma. En 1517, Martín Lutero, un monje católico, pidió que terminaran los abusos en la Iglesia. Él buscaba una reforma, no una nueva Iglesia. Sin embargo, la falta de comunicación, la cerrazón mental de ambas partes y las interferencias del poder temporal lo empujaron a tomar una postura protestante y a romper con el catolicismo. A esta división siguieron más divisiones y desde entonces el cristianismo se ha dividido en miles de denominaciones. La reforma protestante obligó al Papa y a los obispos a actuar rápidamente. El Concilio de Trento expuso con mayor claridad la fe católica, corrigió abusos y creó el sistema de los seminarios para formar el clero. Nuevas órdenes religiosas comenzaron a trabajar en favor de la renovación y el crecimiento espiritual. ¿De qué forma la preocupación de la Iglesia por el servicio social encuentra sus raíces en el ministerio de Jesús? Escribe la respuesta. El llamado al servicio. El servicio social y forjar una espiritualidad para la vida ordinaria fue la principal preocupación en los siglos XVII y XVIII. San Francisco de Sales escribió libros animando a los laicos, los católicos no ordenados, a buscar la santidad. San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Merillac fundaron organizaciones para ayudar a los pobres. Crearon grupos de laicos llamados cofradías para dirigir orfanatos, asilos de ancianos y servicios en las parroquias para los más necesitados. El catolicismo en los Estados Unidos. Al inicio del siglo XIX, los católicos eran un grupo pequeño e insignificante en los Estados Unidos. Para la guerra civil se habían convertido ya en el grupo religioso más grande del país,
llegando a 3,5 millones de fieles. Este incremento se debió a la gran cantidad de inmigrantes provenientes de Irlanda y Alemania. Más tarde llegaron muchos católicos de Polonia, Italia, México, Canadá y de los países de Europa del Este. Los inmigrantes católicos estuvieron sujetos a menudo a la discriminación y a malas interpretaciones. La doctrina social de la Iglesia en tiempos modernos comenzó después de la Revolución Industrial, en 1891, y el Papa León XIII habló en favor de los derechos de los obreros. Estaba convencido de que los trabajadores tenían derecho a salarios justos y a condiciones de trabajo seguras, y que para seguir esto era legítimo que formaran sindicatos e incluso organizaran huelgas. La Iglesia del siglo XX. El Concilio Vaticano II analizó detalladamente a la Iglesia y su relación con el mundo moderno. El concilio hizo adaptaciones en el culto, en la práctica de la fe, llamando a la Iglesia el pueblo de Dios y afirmando la llamada universal a la santidad. El concilio invitó a los laicos a involucrarse más en la vida de la Iglesia y a renovar sus esfuerzos por seguir a Cristo. Muchos católicos entregan sus vidas con generosidad para hacer progresar la paz y la justicia. Dorothy Day, cofundadora del Movimiento del Trabajador Católico, y Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad en la India, trabajaron heroicamente por mostrar el amor de Dios a los pobres. Durante su periodo como Papa, San Juan Pablo II pidió perdón por los pecados cometidos por la Iglesia a lo largo de los siglos. Algunos de los pecados por él mencionados fueran la censura a Galileo, la participación de los católicos en el tráfico de esclavos, injusticias contra la mujer, pasividad y silencio durante el Holocausto y los abusos sexuales por parte de miembros del clero. La Iglesia en nuestros días y más allá. En nuestros días, la Iglesia toma una postura decidida en asuntos de carácter moral y social, como el aborto, el suicidio asistido y la libertad religiosa. Sigue activa ayudando a los pobres y oprimidos en el mundo. En toda época, la Iglesia encuentra oportunidades y retos y produce santos y pecadores. Afrontando nuevos retos y aprendiendo de sus errores del pasado, la Iglesia sigue siendo el sacramento vivo del cuerpo de Cristo en el mundo. Confiamos que en el Espíritu Santo guía a la Iglesia mientras sigue el mandamiento de Cristo. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Escoge un hecho de la historia de la Iglesia en la que te gustaría profundizar. Haz una investigación teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué valor moral quería defender la Iglesia? ¿Qué efecto tuvo la bondad y o debilidad humana en este hecho? ¿De qué forma guió el Espíritu Santo a la Iglesia en este evento? Dedica unos momentos a orar reflexionando en la siguiente pregunta. Asegúrate de tener tu corazón abierto para escuchar la voz de Dios, tanto durante el tiempo de oración como en otros momentos durante el día. Escribe tus reflexiones en tu diario. El futuro de la Iglesia Católica depende del Espíritu Santo y de tu respuesta a lo que Dios te llame. ¿Qué papel querrá Dios que juegues en el desarrollo de la Iglesia? Escribe tu respuesta y con eso terminamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos para la que sigue.